¿Se ve, David? Sí, listo, Isra. Bueno, bueno, buenas noches. Espero me puedan muy bien. Yo soy el doctor Israel Chica Valladolid, médico especialista en terapia intensiva, intensivista del Hospital Abel Gilbert Pontón. El tema a tratar el día de hoy es el tema de pancreatitis aguda. Vamos a tratar de ser lo más breve posible para poder explicar esta patología que es muy común en nuestro medio y a nivel mundial en general. En general, o sea, tendríamos que hablar, obviamente, en un inicio sobre la anatomía. El páncreas es una glándula que mide alrededor de más o menos 6 pulgadas y tiene dos funciones principales. Una función endocrina y otra exócrina. Su local anatómica es por detrás del estómago, como pueden ver aquí, delante de la cava inferior, eh, aorta, y se encuentra entre el L1 y L2, entre el vaso y el duodeno. Está compuesto por 4 porciones, que serían la cabeza, el uncinado, el cuerpo y la cola. La definición de la pancreatitis aguda se podría decir o se dice como que es una condición inflamatoria del páncreas que puede causar una injuria local, ¿sí? Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un fallo orgánico y la muerte. Y esto se da por una acción de las enzimas digestivas liberadas por el páncreas exócrino, principalmente es una alteración a nivel del trixinógeno, provocando una autodigestión e induciendo la producción de citoquinas proinflamatorias. Se clasifica como aguda a todas las pancreatitis, inicio reciente, donde no sea posible evidenciar los cambios anatómicos que se reflejan de cronicidad o que reflejarían cronicidad. La incidencia y el comportamiento epidemiológico de la pancreatitis aguda está directamente relacionado con el comportamiento poblacional de dos etiologías que representan su principal factor, ¿sí? Que serían la colecolitiasis y el consumo de alcohol. Una que sería la causa más frecuente, la litiasis de tipo biliar, de las causas agudas, y de causas crónicas sería la ingesta de alcohol. Es que es la primera causa de pancreatitis crónica. Se dice que por cada 100.000 personas en Estados Unidos se presentan entre 13 a 45 casos. En Latinoamérica se reportó en el 2000, es lo último que tenemos de incidencia, que hubo una incidencia de 15.9 casos por cada 100.000 habitantes. Hay un incremento de su incidencia en la UTECA sin que se haya logrado disminuir significativamente por las causas que más adelante hablaremos de pancreatitis. Pero antes de hablar de lo que sería la clasificación, pancreatitis aguda o crónica, tenemos que hablar de lo que sería la clasificación. Esta revisión, en el año 2012, que es la última revisión que existe, ¿sí? Define a la pancreatitis en pancreatitis intersticial edematosa, necrotizante, con una colección peripancreática aguda, donde la pancreatitis intersticial edematosa es una aguda del páncreas, ¿sí? Del parénquima pancreático y del tejido peripancreático, sin observar áreas de necrosis en esta de aquí. Y se va a ver que hay un reforzamiento del parénquima tras la administración de contraste en la tomografía computada. La necrotizante, vamos a ver que hay inflamación parénquima y como lo dice su nombre, hay áreas de necrosis. También existe lo que sería la colección peripancreática, ¿sí? Que está asociada a pancreatitis y hematosis, pero sin necrosis. También otras tres presentaciones en esta clasificación, hablamos del pseudoquiste pancreático, la colección necrótica y la necrosis encapsulada.
El pseudoquiste pancreático es una colección encapsulada de pared bien definida fuera del páncreas con áreas de necrosis, mientras que la colección necrótica sí va a haber, aparte de la colección, va a haber áreas de necrosis. Y la otra presentación que sería la necrosis encapsulada, donde va a haber tejido necrótico con una pared prácticamente organizada. Es por esto que se le llama necrosis encapsulada. Aquí podemos ver que la presentación de la pancreatitis, ¿sí? Va a ser principalmente pancreatitis intersticial y un 15 al 20% pancreatitis de tipo necrotizante, ¿sí? Donde vemos que el 80 al 85% se presenta como intersticial, donde va a haber una falla orgánica transitoria, colecciones líquidas agudas y una mortalidad que va a ser inferior al 2%. Eh, Mientras que la pancreatitis aguda, que se presenta precisamente, va a haber, ahí depende de la evolución. Si es en las primeras 2 semanas o si es en las primeras 2 semanas hay una falla orgánica transitoria y en las primeras 2 semanas hay una falla orgánica persistente. ¿Sí? Esta se presenta en un 5% y cuando es persistente vemos que se puede presentar como una necrosis estéril y o una necrosis infectada. ¿Sí? Esta con un alto índice de mortalidad cuando es una necrosis infectada, inclusive un 30%. Es donde evidenciamos que la pancreatitis prácticamente se va a hacer encapsulada. En lo que concierne a la etiología de los diferentes tipos de pancreatitis, tenemos lo que sería la litiasis vesicular, la ingestión crónica de alcohol, las alteraciones metabólicas, que se presentan en un 1.3 a 3% por medio de fármacos y traumatismo directo. La litiasis biliar es la causa principal de pancreatitis aguda y ocupa un 30% de los casos. La ingestión de alcohol constituye la segunda causa, ¿sí? Y esto de aquí representa el 15 al 30% de pancreatitis aguda, pero la primera causa de pancreatitis crónica. Alteraciones metabólicas como la hipertrigliceridemia, que se define cuando encontramos triglicéridos por encima de 1000 miligramos sobre decilitros, que principalmente se presenta en los que tienen hipercalcemia, como por ejemplo en el hiperparatiroidismo. Por fármacos, por el ácido valproico, el paracetamol, los estrógenos, las tetraciclinas, aspina, y otros más. Traumatismo directo, pueden ser traumatismos directos de abdomen, puede ser también postquirúrgica, posterior a una C, o posterior también a la manometría del esfínter de Oddi. Pero para hablar de pancreatitis tenemos que referirnos a lo que serían las guías japonesas, donde debemos decir que como indicación 1A, la pancreatitis aguda va a ser siempre, o se define que la pancreatitis aguda, por cálculo, es la causa más importante, o la primera causa de pancreatitis aguda, como ya les mencioné. Su identificación permite determinar si se realiza o no el tratamiento papilar endoscópico, tomando en cuenta este tipo de etiología. En lo que concierne a la litiasis biliar, vemos que tiene varios mecanismos de presentación o mecanismos fisiológicos donde va a haber alteración por medio del reflujo de bilis, ya que por hipertensión retrógrada va a haber alteración en la entrada de bilis hacia el sistema peripancreático, perdón. El 80% de los casos, del 80% de los casos, aproximadamente el 7% de los pacientes con litiasis vesicular desarrollará pancreatitis a lo largo de su vida. Litos menores a 5 milímetros están relacionados con cuadro de pancreatitis aguda. La otra causa de agente etiológico es la ingestión crónica del alcohol, donde, como les mencioné, es la primera causa de pancreatitis aguda asociada a tóxicos, representa la segunda causa de pancreatitis aguda en el mundo y es la primera causa de pancreatitis crónica. Cuando se sospecha esto de aquí, cuando encontramos pacientes con consumo de más de 50 gramos de alcohol, día por lo menos por 5 años. Y el mecanismo difiere de la pancreatitis aguda por litiasis vesicular o de la vía biliar, perdón, es que el espasmo del esfínter de Oddi. Hay activación inadecuada de enzimas proteolíticas, va a haber una sobreestimulación pancreática. Estos serían los tres principales mecanismos de este tipo de pancreatitis.
La hipertrigliceridemia representa una causa hasta un 4% de los cuadros agudos. Como mencioné, se presenta o se da hipertrigliceridemia cuando encontramos valores de triglicéridos por encima de 1000, y esta se define que o sería la causa desencadenante del cuadro. También encontramos otra causa que serían los tumores pancreáticos, como los más importantes sería el adenocarcinoma, que representa la primera causa de pancreatitis por neoplasia. Se sospecha en pacientes mayores de 40 años, en los que la evolución es desfavorable a pesar del tratamiento médico. Trauma y penetrante puede dañar el páncreas en casos de trauma cerrado por mecanismos de desaceleración o compresión contra las vértebras. Pueden producirse desde contusiones menores completos de la glándula. Esto es común de ver en los pacientes con accidentes de tránsito, caída de caballo, se ven normalmente. Y causas poco frecuentes, por ejemplo, en las úlceras pépticas, enfermedades inflamatorias autoinmunes, en pancreatitis autoinmune y alteraciones hemodinámicas. También se ha evaluado, definido que también hay una presentación de pancreatitis posterior a una sepre. Asimismo, posterior a infecciones se puede dar una pancreatitis, de infecciones de tipo viral, bacterianas, micóticas y también parasitarias. Lo que concierne al diagnóstico de la pancreatitis, el dolor abdominal es el síntoma más común a nivel del epigastrio. Vamos a encontrar que hay un dolor intenso, súbito, persistente, irradiado en forma de cinturón hacia la espalda, ¿sí? Acompañado de náuseas y vómitos que se presentan hasta un 80%, que pueden ser tipo alimentarios, biliosos o gastromucosos inclusive. ¿Sí? Es relativamente frecuente encontrar en estos pacientes distensión abdominal. Los ruidos intestinales suelen estar disminuidos e inclusive ausentes. Aquí tenemos, para hacer el diagnóstico, desde el punto de vista psicoclínico, podemos encontrar decoloraciones o coloraciones azuladas alrededor del ombligo, lo que sería el signo de Cullen, ¿sí? O en los flancos, el cual sería el signo de Gray-Turner, ¿sí? Todo esto aquí indicaría un cuadro de una pancreatitis grave. El diagnóstico, para hablar acerca del diagnóstico de la pancreatitis, tenemos que tomar tres pilares fundamentales, ¿sí? El dolor abdominal, o sea, lo que concierne la parte clínica, de laboratorios, y la parte de imágenes. El dolor abdominal, como les mencioné, es un dolor pero intenso a nivel del epigastrio con irradiación hacia la región lumbar, y es de inicio agudo. Dos, los niveles de lipasa o amilasa sérica tienen que estar elevados 3 veces por arriba del límite normal. Y en lo que concierne a imágenes, las características de inflamación pancreática aguda en una tomografía con gota venosa, una resonancia magnética, una ecografía, se van a evidenciar. Como les mencioné, estoy tomando la guía japonesa del manejo de la pancreatitis aguda en la última guía del año 2015. La verdad es que no ha habido mucha modificación en lo que es el diagnóstico, tratamiento, en definitiva de la pancreatitis. Se habla que la medición de lipasa sérica es recomendable. Si no es posible medir la amilasa sérica, debería ser medida. El exenógeno urinario es un método no invasivo y rápido diagnóstico, pero no se lo recomienda. Sirve para hacer diagnóstico, pero al ser un marcador demasiado costoso y que probablemente no se encuentra acá en el país, no se lo hace de rutina. Simplemente lo que hace es la medición de las enzimas pancreáticas, que serían la amilasa y la lipasa. Pero para hablar de esto tenemos que ver de la utilidad de la medición, principalmente la amilasa y la lipasa. La amilasa eh, se genera en el páncreas cerca de un 40%. Tiene una sensibilidad para hacer diagnóstico de un 85% y una especificidad de 95%.
valor predictivo positivo de 53% y un valor predictivo negativo de 98%. La lipasa tiene una sensibilidad de un 100%, una especificidad del 99% y valores predictivos positivos del 99% y negativos del 100%. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que la lipasa, cuando se encuentra 3 veces positivo y con un cuadro clínico sugerente de pancreatitis, da diagnóstico, distintamente después de realizar un estudio de imágenes. La amilasa, al no ser secretada solamente en el páncreas, no es tan específica. Es sensible, es menos sensible y menos específica que lo que sería la lipasa. La PCR tiene ya un 40 y 60%, de un 60%, una especificidad de un 90%, y esto más que todo sirve para ver severidad, no para hacer diagnóstico. Otros marcadores séricos que se han estudiado en el diagnóstico de pancreatitis aguda serían la interleucina 6, la interleucina 8 y la procalcitonina. Estos ayudan para medir, predecir severidad, ¿sí? A las 24 y 48 horas en el caso de la interleucina 6, asimismo en la interleucina 8 y la procalcitonina, como ya se menciona bien aquí, tiene una buena sensibilidad, buena especificidad, pero no sirve para las pancreatitis de tipos virales, principalmente porque solamente se eleva en casos de infección de tipo bacteriano. En el diagnóstico por imágenes, aquí podemos evidenciar que el eco y la tomografía, y en conjunto con la tomografía contrastada, tienen una indicación 1C. La resonancia magnética, la colangioresonancia, tiene una indicación 2C. Cabe recalcar que de rutina, un paciente que tiene sospecha de pancreatitis, lo que tenemos a mano en los servicios de urgencia, sería la ecografía abdominal y una tomografía simple de abdomen, sin contraste, y posteriormente, si depende de la severidad de la pancreatitis, del cuadro clínico, se realizaría lo que sería una tomografía contrastada, pero eso lo hablaremos más adelante. La computarizada en el diagnóstico, eh, con contraste IV, presenta hasta un 90% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Se recomienda la realización de estudios tomográficos cuando el paciente no presenta una mejoría clínica, como se los mencioné hace un momento, y esta debería ser realizada más o menos entre las 48 y 70 horas, después de haber hecho el diagnóstico. La presencia de necrosis pancreática y en menor medida de colecciones peripancreáticas representa un indicador de evolución, por lo que ambas características fueron combinadas en lo que hoy en día se conoce como el índice de severidad de Baltasar. Aquí tenemos los criterios modificados de Baltasar, donde el medio de estudio tomográfico lo clasifica en A, B, C, D y E, de acuerdo que A sería un páncreas normal, B, va a haber un aumento focal o difuso del páncreas, sección de la glándula, D, una colección líquida única, y E, cuando hay 2 o más de 3 colecciones. Asimismo, evalúa lo que sería áreas de necrosis. Para los estadios A y B, vemos que no hay extensión de áreas de necrosis. En el estadio C, encontraríamos un 30%, un valor menor de un área de necrosis. En el D y E, obviamente, entre 30 y 50 y mayor a 50. Esto de aquí nos ayuda para ver el índice de gravedad. Hacemos la contabilización de los puntos para poder evaluar si hablamos de una pancreatitis aguda leve, grave o muy grave. Eh, Aquí podemos ver que es para evaluar lo que sería la tomografía no contrastada y con contraste. Vemos que tomografía con contrastes, lo que nos ayuda el contraste es para ver los porcentajes de necrosis, ¿sí? Ya viendo tomando otros temas, vamos a ver que aquí vamos a ver una tomografía donde vamos a encontrar una pancreatitis hematosa intersticial, donde se evidencia zonas de edema peripancreáticos sin presentar colecciones, como los menciono, aquí vemos la pancreatitis, el páncreas inflamado con una zona de edema intersticial.
una pancreatitis necrotizante. Vemos todas estas áreas que serían de necrosis, que no están bien organizadas, no son, son homogéneas, no heterogéneas, y vemos esto sería y sale como una pancreatitis necrotizante. Esta otra imagen que está aquí es una tomografía donde se evidencia necrosis pancreática infectada. ¿Y por qué hablamos que está infectada? Porque aparte de haber áreas de necrosis encontramos gas. Y esto nos habla a nosotros que está infectada esta área de necrosis, la presencia de gas. En la resonancia magnética nuclear en el diagnóstico, la cual permite identificar litos de hasta 3 milímetros localizados en el sitio del árbol biliar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el paciente, por lo general, encontramos que tiene una pancreatitis biliar, se le manda a hacer una colangioresonancia para evaluar y posterior realizarle una CEPE. ¿Por qué? Porque esta aquí es muy sensible y nos permite ver litos más pequeños. El ecógrafo, la ecografía convencional solamente nos permite ver litos en el interior del árbol biliar de hasta milímetros, pero esto aquí es más sensible, más específica, por eso se indica no como una indicación 1B, sino solamente 2C para este tipo de alteración. Posteriormente, ya después de haber hecho el diagnóstico clínico, ¿sí? Tener en claro lo que es la fisiopatología, la etiología, tenemos que ver cuál es la predicción de severidad de la pancreatitis aguda. Para eso hay que en esta tabla que encontramos aquí, tenemos que ver si el paciente tiene una edad de 55 años de edad, si tiene un índice de masa corporal por encima de 30, si presenta comorbilidades, si tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si hay en los estudios de laboratorio, y si en el estudio de imágenes encontramos colecciones peripancreáticas, infiltrados pulmonares y derrame pleural. Para esto, después de haber hecho la clasificación del estadio, nosotros podemos decir que la clasificación de la pancreatitis aguda, según su severidad, se cataloga como una pancreatitis leve, donde no hay fallos de órganos, no hay complicaciones sistémicas o locales, una pancreatitis moderadamente severa, donde presenta fallas de órganos que se resuelve en menos de 48 horas, y esto es muy importante, así lo define el Colegio Americano de Gastroenterología en sus últimas guías que representaron, que hablaron de aguda en el año 2013. Pancreatitis severa, cuando se presenta falla de órganos persistentes, que puede ser falla de un órgano o de dos o más órganos. ¿Cómo se define un cuadro de pancreatitis aguda como severa? Bueno, para esto tiene que haber una falla orgánica persistente o la falta de mejoría tras 48 horas de terapia. Que, como les dije, se clasificaba en leve y moderadamente severa. Entonces, para eso lo que hacemos, utilizamos un índice de severidad de pancreatitis aguda. Principalmente hay un sinnúmero de índices para evaluar el tema de la pancreatitis aguda, pero principalmente en la actualidad tomamos el SCORBI-SAP. Este SCORBI-SAP, cuando hay una puntuación por encima, digamos que la pancreatitis hablamos de una pancreatitis aguda de tipo severa. ¿Y esto que evalúa? El boom por encima de 25 milímetros sobre decilitro, escala de coma de Glasgow por debajo de 15, ¿sí? Evidencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la edad, si hay derrame pleural visto o no. Pero también hay que saber cómo se define actualmente la falla orgánica en el contexto de pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces, para hablar de orgánica en el contexto de pancreatitis aguda, encontramos que un paciente que esté en shock, o sea, una presión arterial sistólica por debajo de 90 o una media por debajo de 65. Pulmonar aguda, con una PO2 por debajo de 60, una falla renal, que lo atribuimos a la creatinina, por encima de 2 miligramos sobre el posterior, ya inclusive a la hidratación, a la reanimación con líquidos, que es el pilar del tratamiento de la pancreatitis aguda, o un sangrado intestinal por encima de 500 ml en 24 horas. Todo tomado del Colegio Americano de Gastroenterología en sus últimas guías.
Podemos hablar sobre la guía de manejo de la pancreatitis según la guía japonesa y vamos a hacer la evaluación de la severidad, donde nos dice que poste al ingreso, después de hacer el diagnóstico y a las 48 horas, hay que medir siempre la severidad de la pancreatitis y también evaluar de acuerdo. La tomografía con contraste siempre va a estar indicado posterior a las 48 o 72 horas, posterior a haber hecho de haber hecho el diagnóstico o pensar de que hay algún tipo de complicaciones. Ya aquí hay varios sistemas de prompt donde encontramos el Ransom, el Apache, el Glasgow, el Valley Score, el PAC Score, PAC3 Score, el BISAP, el HAP o el POP. Les mencioné, no hay ninguno de ellos que determina que sea mejor que el otro, ¿sí? El Ransom, por ejemplo, tiene una sensibilidad del 80%, tiene 11 factores, 5 el ingreso y 68 horas. Mayor a 3 puntos, hablamos de una pancreatitis grave. El Apache 2 tiene una sensibilidad del 95%, hay criterios, mayor de 8, riesgo de muerte en su puntuación, y la O también es un agregado, un agregado a este sistema de puntuación en la cual ya se habla de obesidad. También se le atribuye o se mide en este Apache 2.0. 2O, perdón. El Glasgow Score tiene una sensibilidad del 80% y asimismo una puntuación por encima de 3 hablaría ya de una pancreatitis grave. Más adelante, cuando estemos con el tema ya terminando la exposición, la charla, les voy para que puedan ver ustedes cuáles serían cada uno de estos scores, como un anexo más. El Valley Score, 4 variables, 3 variables positivas, 25% de mortalidad, 4 positivas, 50% de mortalidad. Y así, ya está hablando, hay varios scores. No hay ninguno de estos ha demostrado que sea mejor que el otro. ¿En qué pacientes está indicado su ingreso temprano a la unidad de terapia intensiva? Bueno, esta es una buena pregunta. Los criterios de admisión de terapia intensiva de la Sociedad de Medicina Crítica nos habla de los siguientes parámetros. Cuando encontramos una frecuencia cardíaca por debajo de 40 o 100 latidos por minuto, una presión arterial sistólica por debajo de 80 milímetros de mercurio, una presión arterial media por debajo de 60. Frecuencias respiratorias mayores a 35, un estado de hiponatremia o hipernatremia, una hipocalemia o hipercalemia, una PO2 por debajo de 50, una glucemia por encima de 800, un calcio sérico por encima de 15 miligramos sobre decilitro. Si el paciente se encuentra en estado de anuria o sea coma, obviamente, el paciente con coma debe ingresar al área de terapia. Entonces, para hablar de tratamiento inicial, en el tema de la pancreatitis aguda, tenemos que tomar varios pilares. Uno principalmente es el ayuno. ¿Pero cuándo el ayuno? El ayuno no puede ser mayor de entre 12 y 24 horas. Y para esto hay que determinar el tipo de pancreatitis leve, moderadamente severa o severa. La resucitación hídrica es muy importante. La analgesia, esto puede utilizar, se puede necesitar uno o más analgésicos, los que sean necesarios para quitar el dolor. El oxígeno suplementario, si es el caso, la descompresión gástrica por medio de sonda nasogástrica, la profilaxis y la gastroprotección. También cabe recalcar que la sonda nasogástrica, el uso rutinario de sonda nasogástrica no es recomendado. Principalmente se lo utiliza cuando hay distensión abdominal, cuando se evidencia bioparálisis. En esos dos casos, puntualmente, se utilizaría de manera rutinaria la sonda nasogástrica, según las guías japonesas del año 2000. La fluidoterapia, el lactato de Ringer, es recomendada como solución inicial, ¿sí? Versus la solución salina. Entonces, en los pacientes con shock, la deshidratación en fase temprana, hay que
En los pacientes con shock o con deshidratación, en la fase temprana, está recomendado infundir de 150 a 600 ml hora, ¿sí? Con un máximo entre 2.5 y 4.5 litros, ¿sí? En las primeras 24 horas. Eso es una indicación 1C. En los pacientes que también, en los pacientes sin deshidratación, hay que seguir monitorización y la decisión evaluarse entre 130 y 150 ml hora las primeras 24 horas. Hay que siempre ver la presión arterial media, la diuresa por encima de 0.5 ml por kilo, y de acuerdo a eso la fluidoterapia debería de ajustarse si se está quedando en el ritmo diurético o si nos vemos con un ritmo diurético adecuado. Aquí algo más para poder conversar con ustedes serían los objetivos de la fluidoterapia, donde tenemos objetivos de los signos vitales, una frecuencia menor de 120, una presión arterial media por encima de 65 y 85 milímetros de mercurio, un gasto urinario por encima de 0.5 y 1. ¿Sí? Las metas de laboratorio, disminuir el hematocrito, porque en este paciente vamos a encontrar hemococón, un PUN adecuado y normalizar los valores de creatinina. ¿Sí? Hay que tener cuidados especiales en los pacientes ancianos, en los pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, con el tema de sobrecargar al paciente con los líquidos. Como les mencioné, la solución recomendada y la velocidad de infusión es la Cato de Ringer, 2.5 a 4 litros en las 24 a 48 horas. ¿Y cómo se administra eso? Después de haber hecho reanimación, como les mencioné, de acuerdo si es leve o es severa, podrían ser hasta 600 ml hora en las primeras horas y posteriormente ya se deja un polo de carga y un mantenimiento que se lo hace a 8 ml hora por kilo de peso. El control de dolor, el control de dolor es muy importante, ya que debe de ser controlado. Debe de ser controlado, puede ser con AINES, opioides, con lo que tengamos a mano y con lo que el paciente se beneficie. El soporte nutricional, la nutrición IV no se recomienda en pancreatitis leve y la nutrición parenteral debería evitarse en lo máximo posible. Esto como indicación uno ve, guardo las guías japonesas. La nutrición enteral reduce complicaciones. Es por eso que les hablé de que el ayuno se lo debería hacer entre las 12 24 horas. Ya inclusive se habla que las primeras 24 horas los pacientes con pancreatitis leve deben alimentarse. ¿Con qué? Con hipograsa, dieta para pancreáticos. ¿Sí? El inicio de la nutrición enteral, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo eliminamos? Cuándo iniciar, cuando hay disminución de enzimas y de dolor, pero esto principalmente en los pacientes que tienen pancreatitis grave. En pacientes con pancreatitis leve se debería iniciar en las primeras 24, inclusive en 24 y 48 horas la nutrición. Por eso que se ha dicho que inclusive desde el ingreso se podría iniciar, pero todo es pancreatitis leve. Se prefiere la nutrición enteral sobre la parenteral precozmente. Las dietas deben ser poliméricas. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la tasa de infección, hay disminución de la estancia intrahospitalaria, disminución de la necesidad de tratamiento quirúrgico, menos complicaciones metabólicas, es menor costo a diferencia de la nutrición parenteral y hay menor tasa de mortalidad cuando se inicia precozmente. Pero cuando se utiliza la nutrición parenteral en pacientes con pancreatitis aguda, cuando hay complicaciones con la alimentación enteral, el paciente está distendido, un paciente se debería utilizar nutrición parenteral. Cuando no se cumplen los requerimientos nutricionales mínimos, cuando el paciente va a estar de alimentación enteral por encima de 5 días y no se cumplen los requerimientos, también se debería utilizar. Y hay que tener en cuenta que la administración prolongada de la nutrición parenteral incrementa el riesgo de infecciones asociadas a catéter, hiperglucemia y función de la barrera intestinal. Hay que tener mucho cuidado, mucha asepsia con el tema de administración de nutrición parenteral.
Antibiótico profilaxis no existe, no es necesario en pancreatitis aguda leve, en pancreatitis necrotizante e infectada. Podría mejorar el pronóstico, pero solamente en pacientes con pancreatitis necrotizante e infectada. Indicaciones que tiene la administración de antibióticos en la pancreatitis aguda, esto de aquí nos planteamos una pregunta, ¿cuándo utilizar antibióticos en pancreatitis aguda? Cuando el paciente se encuentra con fiebre, taquicárdico, con leucocitosis, con signos de infección, cuando sospechamos o tenemos presentación clínica de una colangitis, ¿sí? Cuando nos encontramos un cuadro severo por encima o más 10 días ya del evento de la pancreatitis, en estos pacientes se podría hacer la administración empírica de antibióticos. Después, obviamente, de haber realizado cultivos posible en el origen del foco. En este caso, lo que se debería hacer es un drenaje percutáneo con toma de muestras y enviar a los cultivos e iniciar el tratamiento antibiótico profiláctico. Los agentes infecciosos aislados en una infección secundaria pancreatitis, encontramos gérmenes gram negativos, gram positivos, gérmenes gram negativos como el Chacole, la Klebsiella y enterobacterias, gram positivos como un Staphylococcus, un Streptococcus, hongos, cándida, principalmente cándida albicans, labrata, y anaerobios y bacteroides. Entonces, el antibiótico de elección en pancreatitis infectada, tenemos en cuenta, podemos utilizar carbapenémicos, quinolonas, metronidazol, carbapenémicos principalmente el imipenem y meropenem, quinolonas cipro y en la combinación cipro-metro. En los pacientes que son... y además de esto también se puede utilizar antimicóticos como el fluconazol o caspofungina, pero solo en pacientes con documentación objetiva de infección pancreática o sistémica por hongos, no como tratamiento empírico, sino ya un tratamiento dirigido. Entonces, ya después del tratamiento médico, el médico clínico, las pancreatitis también tienen indicación de tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo una pancreatitis tiene indicación de tratamiento quirúrgico? Cuando quirúrgico de urgencia. Cuando el paciente se encuentra con una hemorragia no controlada, cuando hay una perforación de una víscera hueca, o cuando nos encontramos en contexto de un síndrome compartimental abdominal, cuando tenemos una presión intraabdominal por encima de 25 y tenemos por lo menos de un órgano. Hablamos de síndrome compartimental abdominal. En esos casos, el tratamiento quirúrgico es de urgencia. Cuando hace un tratamiento quirúrgico en un paciente con pancreatitis. El tratamiento con pacientes con pancreatitis se hace principalmente en las primeras 48 horas cuando se piensa hacer una colecistectomía laparoscópica. En pancreatitis leve, cuando la causa es de tipo obstructivo. Solamente en pacientes con pancreatitis leve. Cuando es pancreatitis grave, ¿sí? Grave o severa, no tiene indicación de cirugía. Inclusive se debe de esperar 6 semanas hasta mantener estabilidad hemodinámica, ¿sí? Y un tiempo determinado de 6 semanas. ¿Sí? Si posteriormente a eso el paciente es de alto riesgo quirúrgico y también nos encontramos con una pancreatitis recurrente, lo que se hace es una esfinterotomía por vía endoscópica. ¿Qué quiere decir con esto? Que por lo general el tratamiento del paciente con pancreatitis aguda en un inicio es posteriormente, si la pancreatitis es de tipo biliar, se hace la colecistectomía laparoscópica, ¿sí? En las primeras 48 horas, cuando la pancreatitis es leve. Cuando es moderadamente severa o severa, el tratamiento es diferido.
¿Qué papel representa o presenta la CEPRE en el tratamiento de la pancreatitis biliar? Bueno, lo único, la CEPRE es parte del tratamiento, como les mencioné, después de haber hecho el estudio de la colangioresonancia. Con la CEPRE lo que hacemos es el retiro del cálculo cuando es menor a 5 milímetros, ¿sí? Y colocación de stent. En esos casos se utiliza la CEPRE. O cuando también tenemos un paciente que se presenta con una crisis asociada a una pancreatitis, esta debe ser descompresiva entre las primeras 24 horas. Esas son las indicaciones de CEPRE. Esto como algo más parte de... También es importante, ya después de haber hecho el diagnóstico clínico, el tratamiento médico, ya saber cuándo llamar al cirujano para que evalúe pacientes con pancreatitis. También tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuándo sospechar de infección secundaria de necrosis pancreática? Se debe sospechar necrosis pancreática en pacientes que no presentan mejoría en los primeros días de hospitalización. ¿Qué quiere decir? Paciente, usted después de hecho evaluación, tratamiento y no hay mejoría en los primeros días de hospitalización, pensamos en necrosis pancreática. Cuando se infecta, y cuando se infecta posteriormente a estos días, la literatura reporta que las necrosis se infectan. Y es aquí donde se hace administración empírica de tratamiento. Pero se hace administración empírica de tratamiento. ¿Sí? Posteriormente, haber tomado una muestra del material necrótico, ¿sí? Para específico, por medio de una punción por aguja fina, guiada por TAC y continción de gramo. O sea, sospechamos del cuadro, de una necrosis infectada. Posteriores días, lo idóneo es llamar al cirujano que le tome una muestra, ya sea guiada por eco o tomografía, con tinción de Gram, e iniciamos inmediatamente el tratamiento empírico con antibióticos. Entonces, el manejo inicial de la necrosis pancreática infectada o antibiótico-terapia, vemos si el paciente está inestable, sin mejoría del tratamiento conservador, se hace debridación o en su defecto se hace un drenaje percutáneo guiado por eco. Esto es lo que principalmente se hace. O sea, hay dos métodos de tratamiento desde el punto de vista quirúrgico, que puede ser drenaje percutáneo o endoscópico, ¿no? Eso como manejo conservador. Y en la cirugía abierta hay tres tipos. Una ha demostrado ser superior a la otra. Son necrosectomía, lavado y cerrado, necrosectomía más colocación de drenaje, necrosectomía más reexploración programada. Esto en el tratamiento quirúrgico convencional. ¿Cuáles son las complicaciones locales? Las principales complicaciones son la colección líquida aguda peripancreática, el pseudoquiste pancreático, la colección necrótica aguda, la necrosis encapsulada. Todo esto ya le mencioné hace un momento en las distintas tomografías, pero en un momento más la vamos a revisar para que puedan identificar. Y cuando hay persistencia o recurrencia del dolor abdominal, cuando hay incremento de la actividad sérica de las enzimas pancreáticas se elevan, cuando hay algún incremento de la disfunción de un órgano ya preexistente, el cual ya se encontraba con disfunción, y cuando hay desarrollo de signos clínicos de sepsis. Entonces, la presentación de las colecciones pueden ser pancreáticas o peripancreáticas, ¿sí? Y el contenido de las colecciones puede ser líquida, sólida y gas. Entonces, aquí tenemos en esta imagen dos tomografías. En la tomografía A evidenciamos una colección peripancreática, la cual es única y es de aspecto prácticamente heterogéneo, no tiene un aspecto homogéneo. A diferencia en la otra imagen, donde encontramos una colección pancreática, pero múltiple. Entonces, las complicaciones locales serían la colección líquida pancreática aguda, el pseudoquiste pancreático, que es de bordes bien definidos, ¿sí? Sin zonas de inflamación, la colección necrótica aguda y las necrosis ya encapsuladas.
Esto es un poco más de lo que ya les mencioné. La colección líquida aguda peripancreática no tiene una pared bien definida, es de forma homogénea, confinada a los planos de la fascia normal del retroperitoneo. Pueden ser múltiples, no se asocian a necrosis, permanecen estériles y se resuelven espontáneamente sin intervención. Esto es lo que sería una pancreatitis leve. El pseudoquiste pancreático, en cambio, es una colección líquida, encapsulada, con una pared inflamación bien definida fuera del páncreas con mínima necrosis o sin ella. Y la maduración ocurre después de 4 semanas del inicio de la pancreatitis. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio el paciente puede haber ingresado con un cuadro de una pancreatitis leve y podría terminar presentando un pseudoquiste pancreático, porque la presencia de este es después de la 4ª semana. Esto de aquí son prácticamente ya imágenes que hemos visto, lo que sería la colección necrótica aguda, en la cual hay cantidades variables de líquido y necrosis asociada, con una pancreatitis necrótica. La necrosis puede abarcar el parénquima y los tejidos peripancreáticos, difusa, y en la tomografía se ve que es de forma heterogénea. La necrosis encapsulada, ¿sí? Donde vemos que, que se trata de una colección madura, ¿sí? Encapsulada de tejido peripancreático o pancreático, donde ha desarrollado una pared de tejido inflamatorio bien definida, ¿sí? Y por lo general, todo este tipo de alteraciones se presentan a partir de la 4ª semana. La necrosis infectada es igual a la necrosis encapsulada, a diferencia, ya aquí se presenta lo que sería gas en el interior, peripancreático o pancreático. Entonces ya aquí estaríamos con más en lo que sería la parte quirúrgica. Prácticamente ya esto de aquí sería más idóneo que lo hable un cirujano, pero hay que tener los conceptos claros sobre cuándo tiene indicación un paciente de ser intervenido, ¿sí? Para hacer la interconsulta del cirujano, para poder tomar decisiones. Entonces, los pacientes con pancreatitis aguda tienen indicación de la parotomía cuando se encuentra sangrado, perforación de víscera hueca, como ya lo dije hace un momento, síndrome de compartimiento abdominal e isquemia intestinal. Cuando tiene indicaciones de necrosectomía tardía, ¿sí? Cuando encontramos una necrosis infectada, cuando hay crisis persistente, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Eso lo mencioné hace un momento y les dije que se puede esperar inclusive hasta 6 semanas después de presentado el cuadro agudo, y lo principal es mantener la hemodinamia del paciente cuando se le vaya a hacer la necrosectomía tardía. Esto de aquí es un cuadro donde define la evolución y el tratamiento de la enfermedad, donde encontramos que la pancreatitis aguda puede ser leve y moderada, moderadamente severa, donde la presentación leve prácticamente es un tratamiento conservador. La pancreatitis moderada o moderadamente severa puede presentarse con una necrosis estéril o una necrosis infectada, una necrosis estéril que hay una presentación del 70%, la cual puede ser asintomática o sintomática, que inclusive después de 6 semanas, como es el punto del corte, podría requerir un drenaje por catéter, sea por catéter percutáneo o por vía endópica. En cambio, las pancreatitis moderadamente severa o severa, con áreas de necrosis infectadas, siempre van a requerir un catéter, ¿sí? O necrosectomía. Necrosectomía en un 50 a un 65%, porque tan solo posterior a la colocación del catéter, entre un 35 y 50% de esta, encontramos lo que sería la recuperación de la pancreatitis aguda. Entonces, las indicaciones de tratamiento mínimamente invasivo, cuando está recomendado, cuando hay deterioro de estado general, cuando hay presencia de gas en las colecciones observadas en la tomografía por contraste, tomografía computada o con contraste endovenoso, cuando hay cultivos positivos de las colecciones y cuando hay dolor persistente.
y ellos son al tracto de salida gástrico. ¿Cuáles son los factores predictores del éxito del drenaje en las personas del sexo femenino? La necrosis es menor al 30%, cuando las colecciones son de tipo homogéneo y cuando hay ausencia de fallo de órganos al momento del drenaje. Por eso que es importante mantener la estabilidad mecánica de estos pacientes y nunca apurarse con el tema del tratamiento quirúrgico. Esto un poco más cuando el diagnóstico de una necrosis infectada, presencia de gas en la colección vista en las imágenes, cultivo positivo y signos inequívocos de infección. Entonces, hacemos un diagnóstico de necrosis infectada. Esto es un poco más un algoritmo de tratamiento actual para pacientes con pancreatitis necrotizantes, está un poco extenso, pero bueno, prácticamente todo lo que le hemos hablado en esta charla. Lo que sí queda en claro en cuándo tomar expectativa un tratamiento quirúrgico versus un endoscópico, cómo tomar y saber que el médico especialista, el cirujano general, o el gastroenterólogo, el cirujano gastroenterológico, eh, está tomando las decisiones adecuadas cuando el beneficio y cuando tiene una contra. Entonces, ¿qué quiere decir? En este cuadro lo que quiere explicar es cuáles son los beneficios del abordaje quirúrgico versus el abordaje endoscópico. ¿Qué te ofrece y qué tiene de contra? Entonces, como beneficios, el tratamiento quirúrgico, ¿sí? La colección necrótica casi siempre es accesible a la vía percutánea, ¿sí? Los otros beneficios, que tiene una alta efectividad de la necrosectomía quirúrgica. Pueden ser extraídas piezas grandes. Eso como beneficio. Como contra, tiene rupturas pancreáticas crónicas externas y necesidad de anestesia general. Eso es lo que correspondería al tratamiento quirúrgico. En el tratamiento endoscópico hay una reducción de la respuesta proinflamatoria, por ejemplo, la interleucina 6 y la interleucina 8, evita las incisiones de la placa abdominal y sus complicaciones. En esto, cuando se utiliza la vía endoscópica, por ejemplo, se reduce prácticamente las fístulas externas, las infecciones de herida y las hernias incisionales, porque el tratamiento es endoscópico. Las contras que algunas colecciones necróticas no son endoscópicamente accesibles. Esa sería una de las contras principales que tendría el tratamiento endoscópico. Bueno, esto de aquí un poco más de especialidad, una charla que había preparado para un equipo de posgrado de cirugía general. Esto no lo voy a hablar, un poco más de especialidad, pero bueno, hay que tener en cuenta que cómo efectúa el drenaje, se lo hace vía percutánea mediante la técnica de Seldinger, y yo creo que nada más esto es tan importante porque ya prácticamente sería de especialidad. Cuando retirar los drenes, esto para tenerlo como cultura general, cuando da menos de 10 cc al día, posteriormente ya después de por lo menos 4 o 5 días de haber colocado los drenes o el tiempo que haya sido necesario. Bueno, ya como tal, estos aquí son varios estudios de donde saqué el porqué del tratamiento, cuándo se debería solicitar la evaluación de tratamiento de tipo quirúrgico, hablando con el cirujano general o el cirujano gastroenterólogo. Fue importante para poder a ustedes detallarle cuál sería el tratamiento. Entre los anexos, aquí están todos los criterios de severidad que les mencioné, los criterios de Ranzo para pancreatitis aguda no biliar. Hay que hacer la admisión y durante las primeras 48 horas. Modificada de Marshall para falla orgánica, donde mide la parte respiratoria, renal y cardiovascular. Un puntaje de 2 o más en cada uno de estos sistemas define orgánica. Esta es la puntuación Apache, que todos conocemos. Estos son los criterios de Glasgow modificados en la evaluación pronóstica de pancreatitis. Aquí sí prácticamente no se realiza habitualmente, pero es importante conocerlo. Estos criterios de Glasgow, donde va a ser muy importante evaluar la PO2, la glucosa, los leucocitos,
la glucosa, la urea. Todo esto hay que evaluar para que vernos cuál es la severidad. Un puntaje por encima de 3 nos hablaría de un mal pronóstico. Paciente con el Valley Score, el score de los japoneses. Bueno, si hay alguna pregunta, la verdad es que esta charla eh, es un tema muy bonito, pero prácticamente debería ser dado desde los dos ámbitos, el punto de vista clínico y quirúrgico. Yo como intensivista he tratado de explicarle el manejo inicial del tratamiento, en la hospitalización, en la área de terapia intensiva, pero el tratamiento es combinado, es multidisciplinario, en conjunto con el nutricionista, el cirujano general, el intensivista y el médico clínico. No sé, David, ya esta sería la última diapositiva. No sé si por ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás? Varias preguntitas, ¿no? Más que todo es un tema, pancreatitis aguda, es un tema que te podría decir si hay muchos estudios que avalan hacer ciertas cosas, hay otros estudios que no lo avalan, ¿no? Y una de las controversias, para que tú nos expliques que están aquí los doctores, es el uso de antibióticos en estos pacientes. La pregunta es, ¿todos los pacientes deberían utilizar antibiótico-terapia de entrada o deberíamos manejarnos bajo qué criterios para nosotros poder dar una antibiótico-terapia? Esa es la primera pregunta. La segunda, cuando nosotros vemos pacientes con pancreatitis aguda, y vemos que siempre le colocan sonda nasogástrica. ¿Tiene criterios la sonda nasogástrica en estos pacientes o a todos debemos colocarle sonda nasogástrica? Esa pregunta parece que o es interrogante, siempre vemos cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Y la última, siempre tiene que ver la nutrición con ellos. Y nutrición enteral, ¿a qué pacientes, en qué momento y en qué clasificación se podría dar, ¿no? Hay criterios para nutrición enteral, qué tipo de nutrición se podría dar. Y bueno, esas son mis tres preguntas que tendría para ver si tú eh, nos ayudas con esas respuestas. Bueno, bueno, David, para aclarar dudas, porque la verdad que este es un tema, de verdad, como tú lo dices, de controversia. En primer lugar, con el tema del uso rutinario de la sonda nasogástrica, de acuerdo a las guías japonesas, guías mexicanas de la Sociedad Americana de Gastroenterología, no recomienda el rutinario. Pero lo que sí dicen cuándo deberíamos utilizarlo, son los pacientes que tienen dolor persistente, ¿sí? O los pacientes que tienen una distensión abdominal marcada y en los pacientes que tienen hilo, ¿sí? Eso no es la presentación de un cuadro de una pancreatitis leve. Entonces, ¿qué quiere decir? Simplemente se deja en los con pancreatitis moderadamente severa o severa la sonda nasogástrica. ¿Sí? En los pacientes con pancreatitis leve no es de uso rutinario. Y con el tema de la alimentación, David, la alimentación enteral es recomendada. ¿Cuándo se recomienda? Unos hablan de al inicio, eso, en pancreatitis leve, ¿sí? En pancreatitis leve. En pancreatitis moderadamente severa se habla de alimentación enteral en las primeras 48 horas después de haber mantenido la hemodinamia del paciente. Porque si bien dije en la charla que los pacientes después de las 48 horas hay que hacer una nueva evaluación, tanto desde el punto de vista hemodinámico como una imagen. Esto también se refleja en el tratamiento nutricional, en el soporte nutricional. Si el paciente ya encontramos hemodinamia en las primeras 48 horas, se debería iniciar la alimentación. Una alimentación enteral de una forma polimérica, ¿sí? Y en los casos de los pacientes que son con pancreatitis leve, se va a utilizar inclusive dieta por vía oral de tipo hipograsa. ¿Cuál sería la mejor vía? La sonda nasoyelunal, no la sonda nasogástrica, ¿sí? Para evitar la translocación bacteriana. Normalmente no es un procedimiento que se va a hacer rutina,
ya que la colocación de una sonda nasoional se la debería hacer de manera endoscópica. Entonces, ¿cuándo está indicada la nutrición parenteral? Como lo bien cuando les dije, en los pacientes que tienen obstrucción la vía digestiva alta, en pacientes que no se llega al requerimiento, en pacientes que tienen pancreatitis severa y sabemos que no se va a tener la nutrición inclusive por encima de 5 a 7 días. En esos pacientes se utilizaría nutrición parenteral o combinada en primera instancia. Ahora, con el tema de los antibióticos, no hay ningún estudio que avale que el tratamiento antibiótico profiláctico disminuyó mortalidad, ¿sí? Lo que sí se vio que inclusive al administrar un antibiótico favorecía la Trachomatis bacteriana y mucho más a los pacientes que se le administró algún tipo de antimicótico de tipo profiláctico, tomando en cuenta el score de Sevilla o el score el Candida score de manera profiláctica, se vio también que hay translocación bacteriana por efecto del fluconazol principalmente. Entonces, sería el tratamiento antibiótico cuando el paciente después de 10 días, ¿sí? No hay mejoría clínica, hay cambios en la hemográfica, hay inestabilidad hemodinámica, lo idóneo es hacer una toma de muestra por una punción por aguja con tinción de Gran y en ese momento iniciar el tratamiento antibiótico empírico, pero solamente 7 a 10 días después de haber iniciado el tratamiento. No se de rutina ningún tratamiento antibiótico profiláctico en ninguna guía en la actualidad. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, tengo una pregunta de aquí del grupo que nos indica, en caso de pancreatitis aguda por cálculo biliar, ¿sería recomendable el tratamiento para el dolor con AINES? En este caso pone la doctora Ketorolaco. Tratamiento en los pacientes con pancreatitis aguda de tipo biliar se define en cuestión del tipo de pancreatitis. ¿Por qué digo esto? Si la pancreatitis es leve, ¿sí? Y tenemos un cálculo a nivel de la vía biliar, lo idóneo es que en las primeras 48 horas se haga un tratamiento, una colecistectomía laparoscópica, pero en pacientes con pancreatitis leve, ¿sí? Si el paciente tiene una pancreatitis moderadamente severa o severa, el tratamiento prácticamente es médico, que quiere decir se le puede dar un AINES, un opioide, no hay ningún problema. Pero los pacientes con dolor por un cálculo y a su vez por pancreatitis que está obstruyendo la vía aérea, el tratamiento debería ser endoscópico, quirúrgico, David. Okay. Obviamente que seguido con el tratamiento de AINES, prácticamente por el tema de la pancreatitis, pero el tratamiento en sí no va a cambiar. Pues AINES, opioide, el antiinflamatorio, el analgésico que se tenga a la mano. Listo. No tenemos más preguntas, Isra, por el día de hoy. Agradecemos tu presencia y tu exposición, ¿no? Y te esperamos para los siguientes días, ya que estamos terminando nuestro evento, y la invitación para todos para que no se pierdan las charlas, ¿no? Un saludo, Isra. Bueno, David, ¿qué tal? Buenas noches. Y por otra parte, felicitarte por tu nueva experiencia, ¿verdad? Que es un orgullo para mí que tú puedas haber conseguido. Te conocí prácticamente ya hace 3 años y nada, te felicito prácticamente aquí públicamente. Gracias, gracias, compadre. Siempre avanzando. Bueno, buenas noches con todos. Nos vemos, Isra. Gracias por tu aporte, ¿no? Y nos vemos el día miércoles a las 6 de la noche con la exposición del doctor Bejarano, crisis hiperglicémicas, y el doctor Diego Yomiquinga, falla renal aguda, ¿no? Muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar. Gracias.